de que a partir de dicha revolución y justamente a partir de la sanción en 1787 de la primera constitución escrita, ¿sí?, aparece el modelo de Estado federal con los 3 niveles de gobierno, aparece lo que es el presidencialismo como sistema de gobierno, la cuestión de la representación política, que era un tema vinculado esencialmente a resolver la problemática de cómo llevar la democracia a un gran territorio, un gran espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Las 13 colonias de lo que hoy es Estados Unidos serían lo que era comparado con ese Estado continente que es Estados Unidos, solamente la franja este, ¿no? Pero, sin embargo, comparado con Europa, era un territorio enorme. Ahora, llevar la democracia a ese territorio, la práctica democrática a un territorio tan extenso, tenía desafíos. Bueno, uno de los desafíos fue resuelto a partir de lo que es la representación política. Ustedes habrán visto también la lógica de la mayoría, ¿no?, que plantea Locke. Bueno, aquí se termina definitivamente instalando la idea de representación política y también acá ponemos el tema de la libertad religiosa, ¿no?, que es la más, quizás, la más problemática, entre comillas, de las libertades que había sufrido en Europa y provocado grandes convulsiones, revueltas, ¿sí? Y de hecho tiene que ver mucho con el origen de los primeros pobladores de esas 13 colonias, que justamente escapaban, era gente que estaba perseguida por su creencia religiosa, ya que eran protestantes en una Inglaterra que en su momento estaba gobernada por el rey Jacobo I, que era un rey católico, ¿no? Entonces, esa persecución, la idea de no poder profesar su culto, los llevó a esas colonias para poder justamente ejercer su libertad religiosa de manera irrestricta, ¿no? Perdón por la tos. Ahora, vamos por partes. Los antecedentes. Entendamos esta revolución como un proceso histórico, ¿no? Entonces, en el marco de ese proceso histórico, los antecedentes de la Revolución Norteamericana tienen que ver con hechos y con pensadores, ¿sí? Los hechos, acá le pusimos, o hemos relacionando con temas que ya hemos visto anteriormente. Ustedes tengan en cuenta que las 13 colonias eran británicas, ¿no? Entonces, tenemos que ese ideario de prácticas, de ideas, de la metrópoli a la colonia, va a tener influencia. Y dentro de esa tradición política británica o inglesa, tenemos que hay una serie de documentos, ¿no?, y de prácticas que van a influir al momento de establecerse los Estados Unidos. Por un lado, el antecedente más remoto es la Carta Magna de 1215, ¿sí?, durante la Edad Media, ustedes recuerdan, el rey Juan sin tierra. La institución del habeas corpus en 1679, la Declaración de Derechos, ¿no?, durante la Revolución Gloriosa el año siguiente, y justamente lo que es la limitación del poder, que fue la motivación, ¿no?, de esa revolución incruenta que le impone al nuevo regente, Guillermo de Orange, esta declaración de derechos, pero también la revalidación de la Carta Magna, de la institución del habeas corpus, del principio de inocencia, ¿sí?, que ya aparece en la Carta Magna, y eso hace a la práctica política, ¿no?, a los antecedentes. Pero, y ahora sí, fíjense ustedes cómo lo que hemos visto en unidades precedentes a ustedes les sirve.
Acá hemos consignado a tres pensadores que son fundamentales en lo que va a ser la trayectoria de la Revolución Norteamericana y en la juridización, ¿no?, de esa revolución. Montesquieu, que lo acaba de explicar Gabriel. Básicamente, el Montesquieu que toman los revolucionarios es el Montesquieu de la separación de poderes, ¿sí? Para ello, tengan ustedes en cuenta la Constitución de Estados Unidos, que va a servir de modelo a Alberdi para justamente nuestra Constitución. Otro pensador importante, estos tres son los que nosotros hemos visto. Hay otros pensadores menores, ¿no?, o menos conocidos, pero los más importantes son estos. El segundo pensador, o también quizás en orden de prelaciones, primero Locke. Locke con la idea de las libertades individuales, el derecho de propiedad, ¿sí? También el esquema que él planteaba de división de poderes en una forma más pragmática, ¿no? Ustedes recuerdan que Locke establece una división diferente a la de Montesquieu, pero esencialmente en Locke la cuestión de las libertades individuales, ¿sí? La autonomía del individuo, la libertad religiosa, pero el derecho de propiedad como inalienables, ¿sí? Y también la importancia de lo que es el Estado como ese tercero imparcial que dirime los conflictos entre particulares, es decir, el Poder Judicial. Y acá también aparece otro contractualista, ¿sí?, que es Rousseau. Rousseau, hoy yo les decía, ¿no?, que cuando justamente nos preguntaba Pedro al comienzo de la clase acerca de los tres contractualistas, decíamos que Rousseau tenía en mente fundamentar una forma de gobierno que se asemejase a la que se ejercitaba en la antigua Grecia, ¿no?, en pequeñas comunidades, las polis, ya que él era un admirador de la antigüedad clásica y además tenía la experiencia de haber nacido en Ginebra, pequeños, eran los llamados cantones, ¿no?, como pequeñas comunidades. Ahora, justamente es ese el Rousseau que toman los norteamericanos, no el Rousseau de la voluntad general, ni de obligar al otro a ser libre, ¿no?, ese oximorón de obligar a alguien a ser libre. El tema de la práctica de la democracia directa, ¿no? Entonces, tenemos que de estos tres pensadores, esas tres ideas básicas, ¿no? División de poderes, libertades individuales, democracia directa o semidirecta. La cuestión es cómo se conjuga eso, ¿sí?, para el producto final, entre comillas, para hacerlo más entendible, que va a ser la primera constitución escrita, que es la de 1787, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Me siguen? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, profe? Perfecto, entonces. Pasamos a los acontecimientos, ¿no?, en este proceso histórico. Ustedes saben de que la colonización de lo que es el continente americano estuvo marcada en la América del Norte por Inglaterra, también Francia, ¿no?, en su momento, y en la América española, en América del Sur. La colonización británica, de lo que son las 13 colonias, el germen de los actuales Estados Unidos, tuvieron justamente origen en una colonización que podemos calificar de una empresa privada, es decir, a diferencia de lo que fue la colonización que lleva a cabo España en América del Sur, quienes llevaban a cabo la conquista y colonización en América del Norte eran
compañías privadas, obviamente con la bendición y el auspicio de la corona británica, pero quienes asumían los riesgos eran compañías que vendían los pasajes y a veces por cuestiones religiosas, a veces por cuestiones de buscar fortuna, la gente se embarcaba con sus familias, ¿sí? Y se asentaba en las nuevas tierras. ¿Esto qué implica? Que el hecho de llegar a tierras inhóspitas, que ya estaban pobladas por los indígenas del lugar, debía uno procurarse primero la defensa, ¿no? la supervivencia, la subsistencia. Y esto va a generar una percepción de la importancia de la autonomía individual, ¿sí? Y les pongo un ejemplo que es siempre muy actual, ¿no? En Estados Unidos, con el tema de la portación de armas, ¿no? Que está garantizada por la Constitución. Justamente diríamos, en el ADN, ¿no? de los estadounidenses está esta idea de que la autonomía individual también incluye la autodefensa. ¿Y por qué me van a negar usar armas? Es otra discusión después los episodios que suceden, ¿no? A un desquiciado que entra a un colegio y demás. Pero la razón de ser de que haya una fuerte defensa, que incluso está en la Constitución, deviene de que la conquista, la colonización, fue diferente a la española, que estaba protagonizada, por la corona, es decir, ¿quiénes viajaban aquí? Los soldados, no venían las familias. Por eso después el proceso de mestizaje y demás. Ahora, es importante la cuestión de la religión, por lo que les decía que en Europa había generado cruentas guerras y en Estados Unidos, lejos de ser un problema, fue resuelto cuando se sancione la Constitución, estableciendo que el Estado, el Congreso, se abstendrá de legislar sobre materia religiosa, ¿sí? La cuestión de la libertad de culto sería, ¿no? Ahora, siguiendo con la trayectoria, porque todavía estamos en los albores de lo que era la colonización, ¿no? de estas 13 colonias. Aquí hemos señalado al llamado Pacto del Mayflower del año 1620, ¿sí? Que yo les decía hoy que la cuestión del contrato como instrumento, como herramienta para la fundación o el origen del Estado, en los pensadores contractualistas era una herramienta teórica, es decir, era básicamente una necesidad teórica para fundamentar una forma de gobierno. Y que es muy difícil encontrar en la historia ejemplos en los cuales a partir de un momento determinado se reúne una asamblea y ahí se establece un contrato que da origen a una sociedad. Sin embargo, el Pacto del Mayflower es lo que más se asemeja, ¿sí? ¿Qué fue el Pacto del Mayflower? Primero el nombre. El Mayflower era el barco en el cual viajaban exiliados, ¿no? Los puritanos que se van de Inglaterra, eran protestantes, y como en Inglaterra gobernaba Jacobo I, que era un rey católico, además era teólogo, y el principal exponente del derecho divino de los reyes, se embarcan en este barco y se establecen en el nuevo territorio, en América. Y justamente al momento de comenzar su convivencia en las nuevas tierras,
establecen una suerte de contrato, un modelo de contrato que da origen a la o regla las conductas de la convivencia de ellos en esas nuevas tierras. Yo ahora voy a cambiar de solapa porque tenemos el texto del pacto del Mayflower, ¿sí? A ver. Ahí se ve el cambio, se registró el cambio de página. Sí, profe. Bueno, sí, profe. Denme un segundito que ya lo tenía, acá está. Acá está. Bueno, el pacto de Mayflower fue, de hecho se lo llama a quienes viajaban ahí los padres peregrinos, ¿no? Los fundadores, quizás los padres de lo que va a ser luego Estados Unidos, ¿no? El pacto del Mayflower fue firmado el 11 de noviembre de 1620, ¿no? Y vamos a leerlo. También después lo puedo subir esto, porque en esto no se lo consulté a Gabriel, pero bueno, después lo vamos a subir. Este es quizás el ejemplo, uno de los pocos y contados ejemplos en los cuales se establece, ¿no?, un compromiso en forma de contrato para establecer una sociedad, ¿no? Y cito, dice, en nombre de Dios, amén, nosotros, los infrascriptos, leales vasallos de nuestro temido soberano, el rey Jacobo, habiendo emprendido por la gloria de Dios y el progreso de la fe cristiana y para la honra de nuestro soberano y de nuestra patria, un viaje destinado a establecer una colonia en la parte septentrional de Virginia, convenimos por la presente, solemne y solidariamente en presencia de Dios, reunirnos todos en un cuerpo civil y político para nuestro mejor régimen y conservación, y para llevar adelante los fines citados anteriormente, y en su virtud, para formar, decretar y constituir tales leyes justas y equitativas, ordenanzas, actos, constituciones y decretos que de tiempo en tiempo creamos los más necesarios y convenientes para el bien general de la colonia, a cuyo efecto nos comprometemos a la debida sumisión y obediencia. Y en testimonio de ello, suscribimos nuestros nombres al pie de este documento. ¿Sí? La parte final del texto es la importante, ¿no? En el sentido de que convenimos por la presente, fíjense aparte el fuerte espíritu religioso, ¿no? Siempre el respeto y el temor hacia el rey Jacobo y ante la presencia de Dios, establecen este cuerpo civil comprometiéndose a establecer leyes justas, equitativas y a ir actualizándolas de tiempo en tiempo, siempre para el bien general de la colonia. ¿Por qué citamos este pacto, además de ser uno de los contados ejemplos que uno puede registrar en la historia de un contrato como fundante de una sociedad? Porque justamente es un contrato escrito, es un documento escrito. Y ese documento escrito viene de la mano, o continúa, mejor dicho, la tradición política inglesa, ¿no? De la Carta Magna, lo que es el Habeas Corpus, el Bill of Rights o Declaración de Derechos, y se va a continuar en la sanción en 1787 de la primera Constitución escrita, ¿sí? Hasta aquí entonces estamos en los primeros momentos de la colonia. La independencia o la revolución norteamericana va a venir mucho después, 1776. Y el proceso que va a derivar en una forma de Estado federal, en un sistema de gobierno presidencialista, no surge inmediatamente en 1776, porque en este año es la declaración de la independencia, pero
hubo a su vez una guerra de independencia. Los colonos van a combatir contra el ejército británico hasta que finalmente terminan derrotándolos y por el Tratado de París es reconocida su independencia. Pero entre la Declaración de la Independencia en 1776 y lo que es la Constitución, que también coincide con el año de la publicación del Federalista, y ahora vamos a ver por qué, el Estado que existió fue el modelo de una confederación, ¿sí? Para una mejor comprensión de lo que es la confederación, ustedes remítanse a lo que han visto en el curso de ingreso, en la parte de Historia Argentina, de la cual, bueno, Gabriel es profesor, quizás alguno de ustedes lo haya disfrutado en sus clases. Y ustedes recuerden que la Confederación Argentina era no la sumatoria, pero era la convivencia de los estados federales, de las provincias, mejor dicho, ¿no? Y que estaban todas en un pie de igualdad, no había una autoridad suprema, salvo cuando se delegaba, como fue en el caso de Rosas, el manejo de las relaciones exteriores, ¿sí? Pero no había un Estado nacional como va a surgir después. ¿Qué pasa? Luego de la Guerra de Independencia, los nuevos, llamados angloamericanos o estadounidenses, ven que una confederación es viable en tanto y en cuanto tenga objetivos comunes. Es decir, durante la Guerra de la Independencia, todos los estados estaban comprometidos en combatir contra Inglaterra. Pero una vez que se reconoce la independencia de las ex 13 colonias, cada estado tiene sus intereses particulares. Entonces comenzó a darse una conflictiva relación. Por ello, comienza a debatirse en el año 1787 una nueva forma de Estado y establecer una forma de gobierno diferente. Los papeles periodísticos, ¿no? Los artículos periodísticos que luego van a ser recopilados en el libro llamado El Federalista, obviamente defienden la postura de un Estado federal. Y acá tenemos cómo se insertan las ideas de Montesquieu, de Locke y de Rousseau, ¿sí? Yo les dije que un gran desafío que tuvieron los constituyentes norteamericanos fue cómo llevar la democracia al gran espacio, un territorio inmenso y densamente poblado, ¿sí? Bueno, una de las soluciones de los caminos que se encontró fue justamente el Estado federal. ¿Por qué? Porque se establecieron 3 niveles de gobierno, digo bien. Lo que sería el Estado federal propiamente dicho, o como aquí lo conocemos, el Estado nacional. Los estados propiamente dicho, aquí tendríamos las provincias, y luego estaban no las comunas, los condados, no me sale la palabra. Aquí sería los municipios, ¿no? Entonces, esa desagregación en 3 niveles de gobierno permitió que en el nivel más bajo, a nivel municipal, pudieran aplicarse las ideas de Rousseau respecto de la práctica directa o semidirecta de la democracia, ya que el gobierno del condado, el gobierno municipal, es el gobierno en el cual cotidianamente el individuo ve la acción de ese tipo de dirección política. Se respeta
lo que es la existencia de los estados que son preexistentes y de la delegación de potestades, ¿no? Como es la defensa, las relaciones exteriores y otras más, se crea el Estado federal o nacional, ¿sí? Que justamente es el que desempeña el presidente. Por eso la figura del presidencialismo. Y no es caprichosa la elección que hacen los representantes, o los constituyentes, mejor dicho, en los debates de esta Constitución. Porque uno podría decir, bueno, Walter, si vos hablas de la tradición política inglesa, ¿por qué los constituyentes prefirieron un sistema presidencialista y no un sistema parlamentario? Justamente, o la respuesta es, porque el modelo de gobierno que existía en las colonias era un gobierno fuerte, personalista, de un gobernador nombrado por la corona británica, lo que en América del Sur eran los virreyes, y ese modelo de ejercicio del poder fue lo que llevó al establecimiento del presidencialismo, ¿sí? Un presidencialismo netamente ejecutivo, es decir, hacedor de la administración del Estado federal o nacional, ¿sí? Luego, el tema de la división de poderes, ¿no? El esquema de la estructura jurídica que va a estar inserta en la tipificación de esta Constitución establece la división de poderes, el presidente como cabeza del Ejecutivo, la división en dos cámaras del Congreso, ¿sí? La Cámara de lo que serían los representantes, que son los que aquí llamamos diputados, y los senadores que representan a los estados, aquí a las provincias, y finalmente la existencia del Poder Judicial independiente con la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia que justamente es el encargado de interpretar la Constitución. Ustedes tengan en cuenta que en los inicios era necesaria, casi fundamental, la función judicial de la Corte Suprema por el hecho de que no había jurisprudencia respecto del articulado, ¿no? Entonces, ahí está la influencia, la combinación, ¿no? De la tradición política y del aprovechamiento de ese capital intelectual de los pensadores que hemos nombrado y que derivan en, primeramente, la Constitución escrita, lo que es el Estado federal, lo que es el sistema de gobierno presidencialista, que nosotros vamos a estudiar en forma comparativa en la unidad 11 con el parlamentarismo, ¿sí? Ahora, no solamente este es el aporte principal, uno podría decir, ya con esto es por demás innovador, ¿no? Y de hecho, todos los países del continente van a tomar el modelo de Estados Unidos. El caso más representativo es en nuestro país la figura de Juan Bautista Alberdi, ¿no? El arquitecto de nuestra Constitución. Básicamente lo que hace es tomar el modelo norteamericano y adaptarlo a las circunstancias históricas y a la idiosincrasia de nuestra realidad, ¿no? Estableciendo un presidencialismo fuerte, lo que es, bueno, la división también de poderes, el mismo esquema, pero con la experiencia, ¿no? De, por ejemplo, el hecho de lo que fue la experiencia de Rosas, de su gobierno, la suma del poder público, evitar esos excesos
y evitar la entronización, ¿no?, en el poder. Por eso, en el esquema de la Constitución de Alberdi, no estaba contemplada la reelección del presidente, como sí lo estaba en la Constitución de Estados Unidos. Esto después se va a reformar en lo que va a ser la Constitución de 1994, ¿no?, en la reforma de 1994. Pero fíjense que la importancia de el producto final, ¿no?, por así decirlo, jurídicamente, de esta revolución es importantísima, especialmente para nosotros porque nuestro sistema deriva de un Estado federal, un sistema de gobierno presidencialista, ¿sí?, y lo que es las garantías, la preservación de las libertades y garantías individuales. Ahora, hasta aquí sería el proceso de gestación, el desarrollo y lo que produjo esa revolución. Pero acá lejos aparece como separado, ¿no?, la figura de Tocqueville, que aparece en el programa, ¿sí? Y si volvemos al esquema general, ustedes tienen, acá hemos puesto análisis Alexis de Tocqueville. ¿Qué significa esto? Tocqueville también es un aristócrata de inicios del siglo XIX, de hecho, de la zona de Normandía. Su familia sufrió las consecuencias, ¿no?, de la Revolución Francesa, y Alexis de Tocqueville es el que primero analiza el sistema político surgido de la Revolución de Estados Unidos. Él va a analizar esto, lo que es el federalismo, lo que es la figura del presidente, lo que es esa democracia directa que él ve en los condados, en los municipios de acá, ¿sí? Y lo maravilla, por ejemplo, que es la libertad de prensa, ¿no?, que no hay persecución por manifestar las ideas. Y de ese análisis, ¿sí?, que incluye aspectos históricos, aspectos geográficos, pero fundamentalmente aspectos sociológicos, que todavía no había aparecido en la sociología, pero su análisis es muy parecido, y volvemos al esquema general, al que había hecho en su momento Montesquieu del sistema político británico que había surgido de la Revolución Gloriosa de 1688. Y en realidad Montesquieu, de ese análisis, termina estableciendo la división de poderes que él ve en Inglaterra. En el caso de Tocqueville, el análisis de lo que ha surgido de esa revolución, esos nuevos Estados Unidos, los angloamericanos, como él los llama, además de hacer un análisis exhaustivo, a Tocqueville le sirve porque él, siendo un europeo, no está acostumbrado a lo que es el ejercicio de esa democracia directa, pero sobre todo a la limitación del poder y a la existencia de mecanismos institucionales, pero también sociales, ¿no? Además de la libertad de prensa, de expresión, él ve que en los condados está la robustez de la democracia en Estados Unidos. Cuando estudiemos la clase que viene a Tocqueville, él va a ver que su obra principal se llama justamente La democracia en América, ¿no? Y él va a tomar el ejemplo de este nuevo Estado para explicarle a los europeos, ¿sí?, cómo, por un lado, se debe limitar el poder y cómo evitar la centralización excesiva del poder que, para él, amenaza a la libertad de los individuos. Tocqueville es un pensador liberal y él a lo que le teme es al hecho de la
sumisión del individuo hacia el poder central, ¿sí? Tocqueville, como Marx, son pensadores del siglo XIX, ¿sí? Tocqueville analiza lo que es la Revolución Norteamericana. En el caso de Marx, que es un poco posterior, ¿no? Tocqueville escribe La democracia en América, la primera parte, hacia 1823, si mal no recuerdo. Marx, en cambio, va a escribir quizás la obra de difusión más importante de lo que es el comunismo, el manifiesto comunista, en 1848, ¿no? Es posterior. Pero Marx es un, entre comillas, analista de los efectos de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, la importancia de estos dos pensadores tiene que ver con el siguiente dato. El siglo XIX, ¿sí?, sufre o recibe, ¿no?, el impacto y las consecuencias de estas revoluciones. Ahora, los grandes temas o la gran dicotomía que va a caracterizar al siglo XIX va a ser la tensión entre dos valores políticos: la libertad por un lado y la igualdad por el otro. La libertad en el sentido de que la burguesía ha logrado limitar el poder y ha puesto sus reglas de juego, es decir, la Constitución, las garantías de las libertades, la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Pero cuando estudiemos la revolución industrial, seguidamente Gabriel les va a explicar al respecto, la revolución industrial significa... Sí, por favor, no te escuchaba. Con respecto a lo de libertad, Tocqueville no hablaba, de igualdad, perdón. Tocqueville no hablaba de eso con la democracia, por ejemplo, o sea que para él la democracia era la igualdad de condiciones, que después habla también de condición social. La creciente igualación en las condiciones, claro. Lo que pasa de que él, en Europa se tenía de que libertad e igualdad eran el agua y el aceite, no podían convivir. Y él lo que ve que en Estados Unidos, los angloamericanos han logrado combinar armoniosamente libertad e igualdad, ¿sí? Es decir, preservando la libertad del individuo, la creciente igualación en las condiciones le permite justamente que todos sean iguales ante la ley. Lo que él le preocupa, y por eso él es no está mal decir, un apasionado de lo que es la vida en los municipios, en los condados, lo que a él le preocupa es que si el poder se acrecienta, se centraliza, puede darse la mayoría de las multitudes, y esto genera una amenaza a la libertad del individuo. Esto lo vamos a estudiar bien la semana que viene, pero Tocqueville es un pensador fascinante, porque él de los pequeños detalles saca conclusiones generales, ¿no? Y es lo que dice, él anticipa varios fenómenos que van a ocurrir en el siglo XX, ¿sí? Uno por caso es el tema de que el mayor peligro de una democracia es la apatía de los ciudadanos, y al delegar todas las funciones en el Estado, terminan entregando su libertad, ¿sí? Entonces, él ve en las organizaciones intermedias, ¿no?, eso que hablaba Montesquieu, de las asociaciones intermedias, es una herramienta fundamental. Además de la Constitución, también los ciudadanos que se involucran activamente en la vida política de sus condados, ¿sí? Ahora, volviendo al caso a lo que tiene que ver con las consecuencias que tuvo la revolución industrial, que tuvo consecuencias buenas y malas.
Las malas tienen que ver con el costo humano en las condiciones muy casi a nivel de muy malas en cuanto a los trabajadores, lo que va a ser el proletario que habla Marx. Condiciones laborales y condiciones de vida, en realidad. Claro, exactamente. Entonces, Marx lo que va a ver es que va a buscar el tema de la igualdad, ¿no? Incluso en detrimento de la libertad. Lo que Tocqueville básicamente nos va a mostrar es que se pueden conciliar libertad e igualdad. En el caso del socialismo científico que pregona Marx, que se va a conocer como marxismo, se habla de la toma violenta, la lucha de clases, son todos tópicos que vamos a ver la semana que viene, pero él lo que hace es subordinar o darle preeminencia a la igualdad por sobre la libertad, ¿sí? Pero a partir de un análisis netamente económico de lo que fue la revolución industrial, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien, chicos? ¿O están mareados? Profe, le quería hacer una pregunta. Sí, por favor. Sé que Tocqueville y Marx, vamos a ver la próxima clase, pero usted dijo que estos dos analistas que uno analizó esta revolución norteamericana y el otro la revolución industrial. Usted dijo que Sí. esto es un efecto en el futuro. ¿Qué quiso decir con esto? Me quedó claro. Claro, a ver, la revolución norteamericana tiene importancia para nosotros desde las ideas políticas, pero también desde el derecho público, ¿no? Por la aparición de la primera constitución escrita, lo que es la estructura del Estado en general, es decir, la forma de Estado. En el análisis de Tocqueville, que es más de tipo sociológico, ¿no? Más a nivel social, él lo que ve es que hay que evitar con estos mecanismos que tiene su constitución el crecimiento o la centralización del poder, porque finalmente el poder va a terminar avasallando esas libertades que busca proteger. En el caso de Marx, él busca remediar las desigualdades extremas que produjo la revolución industrial, primero en Inglaterra y luego cuando la revolución se da en Europa, ya en el siglo XIX, a partir de la igualación forzada, ¿sí? De hecho, Marx es un autor que podemos insertarlo en la dimensión o en la fase agonal de la política. En la lucha política, él abiertamente habla de la toma violenta del poder para cambiar las condiciones, bueno, los medios de producción, eso lo vamos a ver todo en la clase que viene, ¿sí? Pero las consecuencias son de que, ustedes fíjense, revoluciones burguesas, la burguesía venía gestándose desde la Baja Edad Media, en el Renacimiento con el calvinismo, se le da legitimidad a su forma, a sus actividades bancarias, del seguro, los préstamos, ¿sí? Esa moral calvinista, primero, esa moral protestante que muy bien va a analizar Max Weber, ¿sí? Ya supera la condena de la Iglesia Católica. Ahora, haciendo el paralelismo que habíamos mencionado antes con esa revolución democrática en Atenas del siglo V, una clase social que accede al poder económico necesariamente o indefectiblemente, como una ley física de la política, va a buscar el poder político. El siglo XVIII es cuando la burguesía se hace del poder político y establece sus condiciones, es decir, para poder comerciar, para garantizar el derecho de propiedad, ¿sí? Y establece controles para limitar el poder, básicamente porque no quiere las monarquías absolutistas, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que ya la burguesía se ha
instalado o ha alcanzado el poder político. La burguesía como una entelequia, ¿no? Es decir, son los ciudadanos, por ejemplo, los constituyentes en Estados Unidos, quienes llevan a cabo la sanción de la Constitución. Ahora, en Inglaterra se va a dar esta revolución industrial, que es de carácter netamente económico, ¿sí? Pero que va, ahora vamos a ver también, mientras lo explica Gabriel, un esquema al respecto. Pero ¿qué pasa? Tuvo un costo humano muy alto, tuvo beneficios en cuanto a la forma de producir, a satisfacer las necesidades y generar stocks, ¿no? En la producción, en lo que sería el comercio, también lo que es el colonialismo, el tema de buscar nuevos mercados, pero el costo humano que se pagó fue muy grande, desde el hacinamiento, las jornadas interminables de trabajo, el aprovechamiento de que había una oferta laboral de mano de obra que superaba la demanda, entonces los salarios eran muy bajos, el trabajo infantil, el trabajo también de las mujeres, ¿sí? Que eso después fue mejorando a partir de las leyes laborales en Inglaterra. Pero ese impacto va a tener una reacción que es justamente la que justifica o explica la aparición del socialismo. Socialismo básicamente significa la socialización de los medios de producción, ¿sí? Que durante la revolución industrial está en manos de la burguesía, o de lo que Marx va a decir los capitalistas, ¿no? Que lo que hacen es explotar al proletariado. Entonces, la solución que ve Marx es tomar conciencia de esa explotación, decir que hablar del materialismo histórico, ¿no? El motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Entre ricos y pobres, básicamente, y que la única solución para terminar con la desigualdad es la toma del poder por parte del proletariado y establecer sus condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las experiencias luego del socialismo científico? Que finalmente el Estado se va a centralizar. El ejemplo más patente es la Unión Soviética, ¿no? Pero el socialismo no va a ser solamente científico, también va a ser, que llamamos utópico, ¿no? La referencia a Tomás Moro, y que va a ser reformista porque acepta la existencia de la democracia liberal capitalista que surge de estas revoluciones, pero lo que busca es reformas que garanticen el bienestar de los trabajadores, mejoramiento de las condiciones laborales, salariales, etc. Y de hecho, ese socialismo utópico, muy criticado por Marx y por Engels, es lo que hoy en Europa se conoce como socialdemocracia, ¿no? En cada país está representado por distintos partidos, pero justamente es lo que se conoce como socialdemocracia, especialmente en los países escandinavos, aquellos que tienen los niveles más altos de nivel de vida, de satisfacción, de calidad democrática. Mayormente, no todos, están gobernados por gobiernos que en la tipología de ideologías serían de centro-izquierda, ¿no? Es la socialdemocracia. Bueno, ahí está la razón de ser de ese conflicto del siglo XIX, que es el conflicto entre la libertad y la igualdad. Liberalismo y socialismo. Lo que plantea Tocqueville es que se pueden conciliar. Y el ejemplo es Estados Unidos. Lo que plantea Marx es que son irreductiblemente enemigos y que es inevitable el conflicto y necesariamente hay que tomar el poder y establecer esa igualdad para evitar la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Ese sería el panorama a grandes rasgos de las consecuencias de la revolución, de las revoluciones burguesas
en el siglo XIX. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Bueno. Sí, alguien preguntaba alguna pregunta. Yo no estoy... tengo muy lento el chat. No sé si vos lo podés ver bien, Gabriel. Sí, no hubo preguntas por el chat. Estábamos hablando de las cámaras porque hay... Está bien. Que algunos las enciendan, pues somos poquitos acá. Profe, yo la tengo apagada porque se me cortó Está bien, tres no me veces la expliquen, no me comunicación. expliquen. No me expliquen. No, Que pueda la no, prende. está perfecto. Bueno. No, privilegiamos que funcione bien la aplicación y antes que la visualización. No se preocupen que también nos pasa a nosotros a veces. Totalmente. No se preocupen por eso. Hasta acá, yo la enciendo porque se va la señal. Perdón. No hay problema si no la enciende. El que pueda la enciende, no pasa nada. Es un comentario secundario con respecto a la clase, digamos. Que ya saben que nos gusta más nomás. Es una cuestión de sentirnos acompañados. Bueno, lo que es Revolución Norteamericana, ¿han quedado dudas? ¿Hay alguna pregunta? Walter, yo le sumé ahí al chat, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, yo le quería preguntar nada más si había entendido bien lo de la diferencia de Marx y Tocqueville. O sea, para Marx, digamos, él lo que trata de hacer es remediar las desigualdades, mientras que para Tocqueville su preocupación es lo que él llama, no sé si era estado de providencia, ¿era? El estado, perdón. De providencia creo que lo llama en el texto. Cuando las personas, o sea, cuando el Estado tiene demasiadas libertades de las personas, creo que era. No sé muy bien cómo estaba escrito en el texto. No, pero la libertad... Cuando Perdón. se delega al Estado casi toda la libertad de las personas, eso. El estado de excepción, no... ¿De qué texto lo leíste? Del texto de Grondona. El de Grondona. ¿Cómo dice en este momento? No, dice como estado de providencia. Yo lo había visto antes con otro nombre, pero bueno, quizás Grondona lo llama como estado de providencia. Walter, perdón. Sí. Creo que se refiere, o entiendo que se refiere a lo que vos ya nombraste anteriormente, que es en la visión del marxismo como el fin es la igualdad. En ese trayecto o en el proceso para conseguir la igualdad entre todos, sí, entre la sociedad, la mayoría de la sociedad entrega la mayoría o muchísimas de sus libertades en pos de conseguir esa igualdad. Y la visión de Tocqueville es a contrario, en el sentido que la libertad es el bien más ponderado desde el punto de vista de una sociedad. Y en la democracia norteamericana él la observa muy fuertemente y a partir de ahí es que resalta esa necesidad. Sí, yo lo que me quedé con la duda es el calificativo, ¿no? El estado de providencia. Pero yo tengo acá el libro también, lo puedo buscar. No lo recuerdo. Está en la página 91 por si les sirve. Está arriba de todo. A ver, vamos a... Igualmente, ¿quién es quien estaba preguntando? No para... Lucía Busto. Lucía, igualmente Tocqueville lo vamos a ver en profundidad la semana que viene. Hoy la verdad, me agarraste medio desarmado en esa pregunta y no quiero responder cualquier cosa. La verdad que no recuerdo lo que plantea Grondona. Pero... No, está bien, lo que dice yo lo estoy leyendo acá ahora. Lo que está hablando, sí, él le está diciendo que cuando el Estado te provee todo, y él llama a ese Estado un estado de providencia, te provee todo, también lo dijo Walter en un momento, Lucía, de alguna manera te está quitando libertades. ¿Por qué? Porque si te provee todo, vos no tenés que hacer nada. Entonces genera
una igualdad, pero no una libertad de poder desarrollarte como humano en la visión de Tocqueville, digamos, viéndolo como me estoy poniendo en abogado del diablo o al revés, digamos, poniéndome en una posición crítica o una posición. Por eso habla de estado de previdencia referenciando un estado que te da todo. ¿Sí? Que sería el Continuando con lo estado que dice, ideal, que sería el estado ideal en un hipotético socialismo o su versión más profunda, que es el comunismo, ¿no? En la visión de Marx. Pero como dijo Walter, lo vamos a ver, y creo que ahí, cuando veas Tocqueville y Marx, vas a entender esa diferenciación. No está hablando del estado de providencia en función de una visión positiva, sino una visión negativa. Grondona. sí, de hecho, continuando, disculpen, mis movimientos tienen que ver con que estoy buscando un texto. Bueno, Yo lo tengo acá. No, pero estoy buscando. A ver, lo voy a poner en pantalla, que es un texto de Chevalier, que muy buena la pregunta de Lucía, porque hace unos momentos yo les comentaba que Tocqueville es muy sutil en su análisis de los pequeños detalles de la conducta de los individuos. Él saca leyes generales, ¿no? Sistematiza, y justamente esta idea del Estado-providencia es uno de los peligros más graves que él ve para las democracias, porque justamente establece una tiranía del poder que no es cruel, no es sangrienta. Por el contrario, es hasta confortable, es una zona de confort para los individuos, porque ellos tienen garantizados todos, ¿no? Y justamente les quiero leer, ahora vamos a no sé si ahí se ve. Se ve, pero está torcido. Sí, ahora lo arreglo. Ahí está. Ahí se arregla. Espere que llego al capítulo de Tocqueville. Acá está. Tocqueville tiene varias anticipaciones, ¿no? Que la verdad que sorprende, ¿no? Son casi predicciones que se van a cumplir. Pero respecto al estado de providencia, perdón, estado de naturaleza, les voy a leer un párrafo que justamente explica ese estado de providencia, ¿no? El peligro que entraña esto. Denme un segundito. Aquí está. Nuevamente les voy a leer, ustedes van a comprender mejor, ¿no? En mi explicación. Cito a Tocqueville. Dice él: quiero imaginar bajo qué nuevos rasgos podría producirse el despotismo en el mundo. Veo una muchedumbre innumerable de hombres semejantes e iguales, que giran sin descanso sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan su alma. Cada uno de ellos retirado aparte y como extraño al destino de todos los demás. Sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana. Por encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que es el único que se encarga de asegurar sus goces y de velar por su suerte. Es absoluto, detallado, regular, previsor y suave. Se parecería al poder paterno, si, como éste, tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril, pero por el contrario, no persigue más que fijarlos irrevocablemente a la infancia. Le gusta que los ciudadanos gocen con tal que no piensen más que en gozar. Trabaja gustosamente para su felicidad, pero quiere ser su único agente y su único árbitro. Provee a su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, regula sus sucesiones. Qué lástima que no pueda quitarles enteramente la molestia de pensar y el trabajo de vivir. Esto, lo que habla Tocqueville, es el despotismo de la mayoría, ¿sí?
él ve que este es el principal peligro que enfrenta la democracia, ¿no? El tema de que la igualdad se imponga por sobre la libertad, ¿sí? Un poco la pregunta de Lucía nos sirvió para, bueno, adentrarnos un poquito en el pensamiento de Tocqueville, que esta no, fíjense que este párrafo es verdaderamente asombroso, ¿no? Porque en el siglo XX se va a ver esto, ¿no? Y de hecho en la literatura distópica, ¿no? Por ejemplo, Orwell en 1984, está clarísimo. Un Estado que provee todo, que, a ver, 1984 es una crítica al Estado soviético, ¿no? Los individuos grises, anodinos, sometidos a un poder central que incluso sabe hasta lo que pensamos, ¿no? Que nos ven en nuestra intimidad. Bueno, la famosa fábula del Gran Hermano tiene que ver con lo que Orwell desarrolla en esta novela 1984, ¿no? El Big Brother es eso. Pero justamente lo que él dice, el gran remedio para esto es la democracia que se practica en los condados, ¿no? Porque ahí la ciudadanía participa, se interesa, porque es donde se ve el gobierno, ¿no? Para el ciudadano común, el gobierno federal o el gobierno nacional está lejos, ¿sí? Las provincias o estados están más cerca, pero el municipio es donde participan. Y cuando hay ese activismo ciudadano, es cuando se evita este problema, o esta amenaza, mejor dicho, del despotismo de la mayoría, que delega todo en el Estado, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Lucía. Sí, profe, lo entendí, gracias. Igualmente, esto no significa que la clase que viene no vamos a ver a Tocqueville en detalle. De hecho, el doctor Finocchiaro es quien lo va a exponer. Pero bueno, la pregunta de Lucía, hoy, fíjense chicos que, no sé si Gabriel coincidís, que las preguntas de ustedes, la participación, fueron disparadores que nos han permitido darle otra dinámica a la explicación de estos temas y de esta unidad que es muy compleja. Con lo cual, bueno, los incentivamos a seguir en este camino de la participación y de estas preguntas que en ambos casos, ¿no? En el caso de Pedro, en el caso de Lucía y algún otro más, se nota que han leído la bibliografía, lo cual es muy meritorio, ¿sí? Bueno, volvemos al esquema general, ¿no? De la unidad. La segunda revolución burguesa, que si te parece, Gabriel, la vemos hoy, no sé si vamos a llegar a la revolución francesa. Yo tengo, en 20 minutos, media hora, puedo llegar a explicar. Es un tema más sencillo en términos explicativos, digamos. Lo que sí voy a sacar... ¿Querés pasarme Sí, sacámoslo y yo lo pongo yo, ¿puede ser? Así lo puedo... Sí. Lo agarro de miel y listo. Sí, sacarlo de miel, porque si no perdemos... ¿Me permitís decirles algunas cuestiones que reflejan el tema de los condados y la... Sí, obvio. Son cuestiones que se me vinieron en el momento que lo contaste y quizás le puedan reflejar a alguno el tema de la libertad política que tienen los condados o los municipios, diríamos nosotros en Estados Unidos, y es este tema de las persecuciones policiales. Vieron que las persecuciones policiales llegan a un límite y dice, tenemos que llegar, Thelma y Louise, por ejemplo, en un momento, tenemos que llegar al límite del condado, porque del otro lado no es delito, por ejemplo, lo que hicimos. O es delito, pero no nos puede seguir en la policía y demás porque no es policía federal, o no es una fuerza federal y demás. Sí, o no hay fincas en Texas porque hay silla eléctrica. ¿Cómo?
Sí, o no de Lincoln en Texas porque hay silla Sí, eléctrica. Texas es o- un estado, digamos, es un estado, ya Claro. es más como el tema provincial, aquí también. Sin embargo, en Argentina las leyes de fondo son federales, hay cuestiones de procedimiento y leyes provinciales, por supuesto. En la pirámide de Kelsen eso está explicado, pero digo, para que vean la importancia de la política local de los condados en los Estados Unidos, que es lo que pondera en cuanto a la libertad Montesquieu. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo quería decir porque me acordé de eso y es un reflejo bastante... En las películas, en las series, hay un montón de casos de esto. Y otra cosa más que les puse ahí, la segunda enmienda que Walter les nombró, se las puse en inglés y en castellano, que tiene que ver con el tema de la aportación de armas. En el chat la pueden ver. Es solamente a modo ilustrativo cuando Walter habló de la relación que tienen los norteamericanos con las armas, que deviene de la segunda enmienda y que tiene que ver con la libertad de aportación y todo lo positivo y lo negativo que eso trae para la conformación del Estado y la sociedad norteamericana, ¿no? Pero tiene un origen en su constitución, bueno, en la enmienda, pero digo en la constitución de la sociedad. Si está de acuerdo, empiezo, Walter, con la revolución industrial. Sí, Nosotros venimos hablando estamos hablando de las revoluciones burguesas. Y por cierto, la revolución y la independencia norteamericana tiene una fecha ícono, que es el 4 de julio de 1776. Ese día los estadounidenses festejan su fecha patria, su fecha de la independencia. La Revolución Francesa tiene un hito, que es la toma de la Bastilla, que es en 1789. Como vamos a ver la semana que viene, las dos revoluciones anteriores, que son la Revolución Norteamericana o la Independencia Norteamericana, como lo quieran llamar, y la Revolución Industrial, tienen mucha importancia como presupuesto de la Revolución Francesa. Voy a hacer una cosa, voy a tomar de miel lo que estábamos... Porque se me cerró, un segundo, ya vuelvo. Contenidos, no quiero ser rudo, y es el esquema de revoluciones. En primer lugar, el esquema general, ¿no? Sí. Sí. No, no. El esquema general ya lo estuvimos viendo. Voy a ir directamente al esquema del PowerPoint de las revoluciones y de la revolución industrial. A ver si ahí lo comparto y lo ven. Diga, guárdenme y ya me dicen. Sí, la diapositiva 2. La 2 Ahí y la estoy 3. compartiendo. ¿No? Ok. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Solamente para que sigamos el mismo concepto que había vertido Walter con la revolución, la independencia norteamericana. Entonces vamos a hablar de los antecedentes. La revolución industrial, perdón, estaba explicando Profe. que... Sí. Disculpe que lo moleste, se ve muy chiquitito, ¿no hay forma de agrandarlo un poco eso? No, pero eso tiene que ver con tu recepción, porque yo estoy compartiendo la pantalla entera. Fíjate en tu Teams cómo haces para agrandarlo. Creo que si le das doble clic en el espacio lo vas a poder hacer. ¿Sí? Les decía, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Norteamericana o la Independencia Norteamericana tienen una fecha. Sin embargo, la Revolución Industrial es un proceso. Y si bien podemos establecer una fecha tentativa desde el punto de vista del estudio y desde el punto de vista de un momento de despegue de esta situación, un momento de lo que se llama de take-off, en inglés se le llama a esta cuestión económica, y que la podemos situar en 1780, como había dicho Walter antes, lo cierto es que es antes, durante y después. La revolución industrial es un proceso, y es un proceso que deviene del crecimiento de las burguesías a partir de la Baja Edad Media, como dijo también Walter antes. Y esto es importante que lo entiendan, porque no es que un día se despertaron los ingleses y dijeron, vamos a hacer una revolución y esta va a ser una revolución económica y social, y la vamos a llamar luego la revolución industrial y va a cambiar las relaciones económicas y las relaciones sociales del mundo a partir de esta situación dada en Inglaterra.
sino que es un proceso que se va a ir dando casi naturalmente, con ciertos antecedentes. Si recuerdan cuando dimos a Tomás Moro, que ahí lo van a ver como uno de los antecedentes, hice referencia a Tomás Moro, a la crítica a Tomás Moro hace una crítica al momento histórico que está viviendo la isla británica, específicamente Inglaterra, y que tiene que ver con el cercamiento de los campos y la apropiación por parte de algunos de estas tierras. Y lo que genera eso socialmente en Inglaterra. Tanto es así que eso va a ser el inicio, la apropiación y el acercamiento de los campos, el inicio de la producción agropecuaria, agrícola mejor dicho, ganadera también, por el tema de las ovejas, pero como un sistema de apropiación o un negocio propiamente dicho, más allá de la necesidad de hacerlo por una cuestión de subsistencia. Entonces, Tomás Moro critica a la sociedad inglesa de ese momento en función de estos acercamientos y lo que está generando a nivel social en Inglaterra a partir del siglo XVI. Con referencia a los cambios de los modos de medio de producción con el ascenso de la burguesía, lo hemos explicado harto, pero lo vamos a decir de nuevo. La burguesía está creciendo, acumula capital y por lo tanto acumula poder. Y si acumula poder, intenta modificar las estructuras de poder existentes. Y eso se va a ver principalmente en Inglaterra a partir de la Revolución Gloriosa, que permite la llegada de sectores relacionados con las altas burguesías, en principio, a espacios de poder que anteriormente estaban destinados solamente a la realeza o a las noblezas, a las aristocracias. Por eso también aparece como importante la justificación de esta situación dada a partir del crecimiento de las burguesías trasladada al surgimiento del parlamentarismo inglés y por lo tanto a la debilitación del poder real que explica John Locke en su visión del contractualismo como origen del Estado. Y no solamente eso, sino que Locke, si bien no lo configura desde una visión netamente económica, y sino que lo hace en una función o en función general, la situación de la libertad de los hombres, favorece el emprendedurismo, por decirlo de una manera, de las burguesías. Porque si no se puede modificar el status quo, no hay posibilidad de libertad. Si las burguesías tienen poder económico, de alguna manera tienen que estar representadas en algún espacio. Y ese espacio es el Estado, que se crea a partir de ese contrato. Y si él forma parte de ese contrato, la burguesía va a tener que tener acceso al poder. Y por último, esta cuestión está relacionada, por último como antecedente, quiero decir, está relacionada con una ética, que es la que explicamos cuando explicamos el calvinismo sobre todo, que viene de una ética protestante y que tiene que ver con la necesidad de buscar el propio destino, del éxito, perdón, ya que la vida está predestinada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no esperar la salvación, sino que ser lo más laborioso e industrioso posible en esta vida, porque nos vamos a llevar esto a lo que ya tenemos destinado, según la creencia protestante, que es el paraíso o la nueva vida. Eso justifica al capitalismo, justifica la acumulación de capital, y la acumulación de capital es justamente realizada por las burguesías. Las aristocracias ya tienen sus espacios de poder económico, ya tienen sus espacios de poder político, ya lo tienen hace siglos. Y devienen de relaciones de sangre y de poder con las realezas, o de sangre o de poder con las realezas. Recuerden el feudalismo. Esa situación se está modificando.
¿Por qué? Por el crecimiento de las burguesías. ¿Cómo se da? Con el cercamiento de los campos. ¿Qué produce el cercamiento de los campos? Una revolución agrícola. Y ahí vamos a ir a las causas de la revolución industrial. A partir del siglo XVI se producen los cercamientos de los campos y se produce lo que aquí vemos en el cuadro sinóptico como revolución agrícola. Los campos se distribuyen y se genera un monopolio o un oligopolio, por decirlo en términos más ciertos, de una cierta cantidad de terratenientes que ya poseen las tierras. Si ya poseen las tierras ellos, quiere decir que muchos otros no las poseen. Y antes podían trabajarlas en función de su autosubsistencia. Ahora podrán estos que no poseen las tierras arrendarlas, que es el término que se utiliza en el mundo agrario, digamos, para hablar de alquiler, o van a ser empleados por los dueños de las tierras. ¿Para qué? Para producirlas en función de las necesidades ya no de subsistencia, sino necesidades generadas por el mercado. Entonces tenemos los nuevos dueños de las tierras, o los dueños de las tierras, y tenemos un montón de personas que no tienen tierras, y que tienen como posibilidad arrendar, en algunos casos van a ser exitosos en ese arrendamiento, pero en la mayoría de los casos no, o trabajar para el dueño de este establecimiento agrícola o ganadero y demás. Incluso estas burguesías que se van a hacer cargo de cercar los campos y hacerse dueñas de estos campos que no tenían dueño básicamente, o que eran de todos, van a través de su llegada a espacios de poder, van a generar leyes que les favorecen esta situación, como las leyes de arrendamiento que se dan entre 1760 y 1830, una serie de leyes que favorecen la propiedad privada de las tierras. Pero a la vez, el avance tecnológico va a producir justamente una mayor producción y una menor necesidad de mano de obra. Los mercados ya no van a ser solos de intercambio de cosas, sino que van a ser dominados por productos agrícolas. Y ante la falta de trabajo de los sectores campesinos y ante el crecimiento también de incipientes industrias en las ciudades, va a haber una migración, o se va a empezar a producir una migración de los sectores rurales hacia las ciudades, terminando estos como reclutas del trabajo industrial incipiente que se está generando. Pero no solamente van a ser parte como trabajadores de las nuevas industrias, y ahí empezamos a hablar ya de la etapa del algodón, que ven aquí en el cuadro, sino que además van a ser consumidores, porque estos ya no van a tener espacios de tierra para sembrar sus productos para su subsistencia, sino que van a utilizar el salario o el resultante de la venta de su fuerza laboral, que es el único bien que poseen estos nuevos trabajadores, que ahora le vamos a poner otro nombre, que vamos a empezar a utilizar, porque también lo va a utilizar Marx. Estos emigrantes, migrantes internos del ámbito rural al ámbito citadino, van a ser trabajadores de las nuevas empresas textiles que se van a producir en esta nueva etapa, pero además van a ser los consumidores de los productos agrícolas que van a ser justamente producidos por los que detenten la propiedad de los campos que habían cercado previamente.
El sistema y esto produjo una revolución a nivel mundial, porque los terratenientes van a acumular muchísimo capital que no van a saber dónde disponerlo. Pero además, la producción agrícola, para abastecer el mercado interno, tiene una limitación. Y la exportación de producción agrícola también, salvo algunas cuestiones relacionadas con la lana. Pero digamos que en esa época no estamos hablando, y si no trasladenlo al modelo agroexportador argentino, no estábamos hablando todavía de la posibilidad de exportar ganado en pie. Se podía exportar algún cereal y demás, pero las cantidades no alcanzaban como para una extensión ilimitada de la producción agrícola, sino que el abastecimiento del mercado interno iba a hacer que ya nadie necesite pasar hambre, porque justamente va a ser abastecido por este mercado, y los consumidores van a poder consumir con el resultante de la venta de su fuerza laboral. Les decía, esto tiene un final, pero no es un final definitivo, porque el capital se da cuenta de la posibilidad de invertir en la industria textil. Lo que anteriormente se hacía en India, en la India Oriental, en India, lo que es hoy el país India, y luego la Compañía de las Indias Orientales va a manejar, que es el negocio textil, a través de su flota mercante. Eso se va a trasladar a Inglaterra y se va a producir la segunda etapa de la revolución industrial, que es la etapa textil, la etapa del algodón. Pero no solamente eso. Yo les hablé de la migración de los sectores rurales hacia la ciudad, y estos sectores citadinos van a empezar a demandar no solamente alimentos, que les comenté cómo es que se proveen, sino que también, además de productos textiles, van a necesitar calefaccionarse. Por lo tanto, la forma de calefaccionarse en esa época es el carbón. Guarden esta cuestión del carbón. Incluso algunas cuestiones relacionadas, industrias relacionadas con el hierro, para los pertrechos de la cocina, para algunas armas pequeñas, algún cuchillo, y determinadas cuestiones que van a empezar a necesitar los hombres de las ciudades y que van a empezar a proveer las distintas industrias que se van a ir desarrollando. Pero como les decía, la isla tiene limitaciones de mercado interno. Si bien es un mundo muy poblado, de los más poblados justamente del globo de la época, empiezan a necesitar también mercados externos. ¿Y dónde los van a ir a buscar? A sus colonias. No solamente las colonias, de hecho, los Estados Unidos o el norte de América, sino las colonias, las colonias, no solamente las de derecho, sino en las cuales Inglaterra va a empezar a tener influencia. Ejemplo, Sudamérica. Esto ya en el siglo XIX. La etapa del algodón es la que genera lo que Hobsbawm, que Walter les habló de él, Hobsbawm. Eric, ¿no? Ahora se me fue el nombre. Eric. Llamó la chispa de la revolución industrial. Porque allí, a partir de la nueva tecnología de hilados y de tejidos, no solamente esta cuestión va a estar destinada a las grandes burguesías, sino que se va a trasladar también a pequeños empresarios que empiezan a crecer, generando una rápida acumulación, porque la mano de obra es muy barata y la necesidad de inversión muy baja. Y por lo tanto el retorno muy alto. Ese retorno se acumula, pero a la vez la aparición de pequeños empresarios va a dar lugar a la aparición de una nueva clase social, que es la clase media, no la burguesía en general. La burguesía ya existía. Lo que van a aparecer son pequeños empresarios. Les dejo esto también, vamos a volver sobre el tema.
Luego de la tapa del algodón, yo les había hablado recién de la necesidad del carbón. En estas industrias textiles, se ve ahí todavía lo que ¿qué es lo que estoy compartiendo ahora? Esperen que toqué algo y se lío. Ahí va, ahora sí. También a partir del crecimiento de las industrias textiles, estas migraciones internas no solamente estaban limitadas a los hombres, sino que, como algo les adelantó Walter también, esta situación va a incrementar el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres, que no solamente se dedicaban al trabajo casero, sino que también iban a la fábrica. O sea que el trabajo era una cuestión familiar de sol a sol. En detrimento de la calidad de vida de la sociedad, sobre todo de los que no tenían medios de producción, que son la mayoría. Pero el crecimiento de las ciudades, le decía, sobre todo Manchester, Liverpool, Londres, posteriormente, va a ser, y el crecimiento de las industrias del vapor y demás, las máquinas, las hilanderas y demás, va a incrementar la necesidad de carbón, que era proveído desde el norte de Inglaterra, pero que era difícil de trasladar. Ustedes imaginen una distancia a carreta, no sé qué se podía tener en ese momento, de traslado de carbón. No solamente era difícil trasladarlo por un tema de distancia, sino un tema de capacidad de tonelaje. Los capitalistas, las altas burguesías, habían acumulado infinidad de capitales que no podían utilizar, infinidades de capitales que no tenían otro sentido más que la acumulación per se, hasta que descubren el negocio de los ferrocarriles. Y esto es otra nueva chispa, diría Hodgman, que no lo dijo en este caso, pero es la explosión de la revolución industrial. Porque a partir de los ferrocarriles, el avance tecnológico es tan revolucionario que permite no solamente abastecer rápidamente al mercado interno de carbón, sino que el carbón se utiliza para facilitar la reproducción, la revolución productiva que se generan en las fábricas. Ya fábricas o industrias textiles, industrias metalúrgicas, industrias relacionadas que utilizan el carbón como combustible para la fabricación de sus productos. Esto, sobre todo, a partir de la crisis de la industria textil y también una limitación en la capacidad de colocación de los productos textiles. Pareciera ser, y esto corre por mi cuenta, digamos, que las etapas de la revolución industrial se dieron a partir del agotamiento de la etapa anterior y de la acumulación de capital de las burguesías que participaron en esas etapas y que dijeron en un momento determinado: esto no es más negocio, ¿qué hacemos con todo esto que tenemos acumulado? Y entre el afán de crecimiento, la visión y la ética protestante de seguir siendo exitoso, y entendiendo, cuando veamos Smith vamos a entender esta cuestión del éxito, porque Smith lo explica muy bien y habla de que la cuestión no es acumular per se, sino lo hacen para que el resto simpatice con su éxito. O sea, uno acumula no por tener la acumulación, sino para que el resto, inconscientemente, no es una cuestión que uno exprese todos los días, pero pareciera ser, y Smith dice esto, que los que acumulan lo hacen en función de un hecho que resulta exitoso para los demás. O sea, lo importante para la persona
es sentirse exitoso. Y para sentirse exitoso tiene que seguir generando. Y esta necesidad de seguir generando se transforma en la etapa del ferrocarril, un desarrollo industrial mayor. Previo a esto había habido algunos desarrollos industriales momentáneos, por ejemplo, en la etapa de las guerras napoleónicas en 1815 se había desarrollado la industria del hierro. ¿Por qué? Se necesitaban armas. Lo cierto es que esa demanda no duró tanto tiempo, pero sí desarrolló una industria. Esto en el siglo XVIII. Entonces estábamos en que hay una fuerte demanda de carbón y el tren, la invención de los ferrocarriles, va a hacer, la creación de los ferrocarriles va a hacer que, por ejemplo, se triplique la producción de hierro en Inglaterra entre 1830 y 1850. De hierro y de carbón. Y los capitalistas también encontraron, las altas burguesías encontraron una nueva forma de invertir su excedente. Que era, de alguna manera, una forma de una solución a la limitación que les producían las etapas anteriores de la revolución industrial. Ahora bien, la revolución industrial no es solamente una revolución económica. La revolución económica, por supuesto, la estamos explicando, es esto. Es la producción, ya no para subsistir, sino para consumir. La colocación no solamente en el mercado interno, sino que en el mercado externo. Y esto produce una transformación en el traslado de las mercaderías en el mundo, el poderío de Inglaterra en sus colonias y en sus clientes. Digo sus clientes porque nosotros pasaríamos a ser un cliente de los productos ingleses. Digo Sudamérica en general. Pero las transformaciones sociales son harto importantes. ¿Por qué? Trabajo infantil, polución industrial, hay un marcado deterioro en las condiciones de la calidad de vida de la población, salvo de los burgueses que se van a vivir a sus casas de veraneo y solamente van a la fábrica a controlar que todo esté bien. Jornadas laborales interminables, pero no solamente eso, sino que también hacinamiento en las ciudades, hacinamiento sin condiciones, por ejemplo, sin servicios, digamos. Entonces aparecen las epidemias, aparece no hay cloacas, hay un montón de conflictos relacionados con la acumulación de personas sin riqueza en las ciudades que solamente tienen su fuerza laboral para trabajar. Y esto, de alguna manera, es un polvorín de descontento social. Lo que para algunos es, para las burguesías sobre todo, una posibilidad de crecimiento, no solamente económico, sino político o en la escala social, para otros es una vida que anteriormente había sido dedicada a la subsistencia, ahora es una vida dedicada al trabajo, sin ninguna recompensa más allá que la subsistencia en términos salariales. Ahora bien, no solamente las burguesías engrosaron sus rentas, porque las aristocracias también tenían tierras y acumularon riquezas, pero el ascenso de las burguesías va a estar marcado, por ejemplo, como dijimos antes, en el ámbito social y en el ámbito económico, pero también se va a trasladar al ámbito político con la aparición de sectores vinculados a las burguesías en los ámbitos de poder político. Pero también van a aparecer las clases medias que están dispuestas a derribar, digamos, los privilegios de las clases altas. Son las personas que de alguna manera, por sus propios méritos en la visión personal de ellos, pudieron desarrollar una empresa industrial que los sacara de esa pudridumbre, de esa miseria, y los convirtiera a ellos también en clases medias burguesas. Y veían a los aristócratas como inútiles, porque en realidad ellos no habían hecho nada. En la visión de la ética protestante, ustedes interrúmpanme si voy muy rápido, en la visión de la ética protestante, ¿cuál es el mérito de la aristocracia? Ninguno.
¿Qué hicieron en esta vida para merecer lo que hicieron? Nada. Ser el hijo de. En esa visión, las burguesías ven como inútiles a los directivos, pero a la vez también combatían la demanda de los sectores de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en su opinión no se esforzaban lo suficiente o de alguna manera no estaban dispuestos a aceptar la dirección de estas nuevas burguesías, los que antes habían sido pares. Vos saliste del mismo lugar que yo, ahora sos jefe, para decirlo en términos más modernos. Yo no te acepto como tal. Entonces, el burgués, el pequeño burgués, la clase media, ve en los sectores de los trabajadores que estos no se esfuerzan, no se han esforzado lo suficiente y no han tenido el mérito que han tenido ellos en construir su propio destino, en términos también religiosos, de su ética. Pero sí es cierto también que la gran triunfante de la revolución industrial es la clase burguesa, sea la alta burguesía, que es la dueña de los primeros campos y que se relacionó primero con los altos espacios de poder, como las nuevas burguesías clase medias que aparecen en el transcurso de la revolución industrial. Pero no es la única clase que aparece, y ahí también les decía, guarden este espacio para hablar del obrero, porque es un nuevo actor en el escenario social del mundo. Y el obrero lo único que tiene, a partir de la revolución industrial, lo repetí un par de veces, pero lo digo nuevamente, como medio de subsistencia es la venta de su fuerza laboral. Y sin condiciones legales, derechos de trabajadores, que es algo que aparece en el siglo XX con fuerza, están convidados a ser la parte sufriente de esta relación desigual entre los que detentan los medios de producción, dice Marx después más adelante, y los que no. Incluso las mujeres y los niños, como decíamos antes. Incluso, repito, incluso porque empiezan a aparecer leyes que penan con cárcel, por ejemplo, a aquellos que no cumplieran con sus obligaciones laborales. O, lo del lunes santo sería, profe, ¿no? Eso es un derecho posterior positivo. Yo te estoy hablando de derechos negativos para los trabajadores, negativos en términos... Pero los empresarios no fueron los que quisieron desterrar el lunes santo mediante leyes que castigaban a los obreros. Ah, puede ser, sí. La ley de cárcel se llama así. Penaba con cárcel a aquel que no cumplía con su trabajo. Y en realidad era bastante, perdón que estoy compartiendo mal de nuevo, bastante conflictiva en términos, no solamente desde ya en nuestra coyuntura actual es inaudito, ¿no? Pero también tenés que pensar que el que acusaba al trabajador de no trabajar, ¿quién era? ¿Quién podía ser? Sí, los empresarios. Claro. Entonces cualquier problema que tenías con el empresario venía y te acusaba de no querer trabajar, terminabas en cárcel. Ley de cárcel se llamaba. En 1934 hay otra ley que tiene que ver, que es para los indigentes, que también los obliga a ir a una casa de trabajo. Una especie de colonia de trabajadores que después los ponen en un lugar a trabajar. Pero no solamente eso, aparece la tecnología y aparece también el control de los trabajadores. Aparece el reloj, por ejemplo. Franklin, el político, inventor norteamericano, que va a ser tan importante también en la independencia norteamericana, inventó el reloj. Y el reloj es un reloj registrador que es el que marca la tarjeta. Dejé de compartir porque me siento solo, hablando así como a una pantalla, solo me siento solo, perdón. Me hablan y ya los quiero ver. Entonces el control sobre el trabajador es total. La vida del trabajador es muy mala. Estamos hablando de siglo XVIII, siglo XIX, una parte inicial del siglo XIX, sobre todo la primera mitad o los primeros 3/4 hasta el último cuarto del siglo XIX. Es una vida lamentable que solamente está destinada al trabajo de sol a sol y es una cuestión de toda la familia. Abro un paréntesis para que tengan una idea de observación, no es académico, Walter lo aclaro por las dudas, pero si vieron la serie Peaky Blinders, el que la vio,
Uno de los conflictos que se dan es de un trabajador. Primero, las relaciones de trabajo, al margen de la mafia que hay y demás, muestran un poco las relaciones de trabajo, ¿no? Como son las fábricas y demás. Y digamos que en realidad el desarrollo de la sociedad inglesa, sobre todo a partir del siglo XIX ya, y su relación con el alcoholismo y la prostitución y esa toda visión como de calles embarradas y vapor que sale de las fábricas y lugubridad y insalubridad y demás, deviene justamente de la insatisfacción de los sectores trabajadores, que lo único que hacen es trabajar de sol a sol. Digo, les doy el ejemplo de la lugubridad de Peaky Blinders porque hay muchas escenas que muestran gente trabajando y demás. Ellos son mafiosos, se dedican a otras cosas, lo pasan bárbaro, pero el resto, incluso el novio y marido de una de las hermanas, es un revolucionario obrero marxista. Que bueno, esto... Sí. Y es perseguido, ¿no? Y ahí viene un policía y lo persigue por ser marxista. Esto tiene que ver con estas leyes que les estoy nombrando, es en relación a esto. De hecho, se persigue el comunismo abiertamente como algo criminal en la serie. El comunismo, a partir del Manifiesto Comunista de 1848, obviamente es mala palabra para el mundo burgués, digamos, por supuesto. Después están las discusiones, recién hablábamos muy bien de las teorías de la libertad de Tocqueville y vamos a explicar a Marx. Digamos, esto no es una hinchar por alguno, es explicar las posiciones y después ustedes van a sacar sus conclusiones. Y el mundo también la saca en la medida que transcurre el tiempo y demás. Lo cierto es que estos son las problemáticas. Vieron que en el cuadro les habla de las problemáticas también. O ideas políticas derivadas, consecuencias. Bueno, consecuencias. Una de las consecuencias es el cambio social. Y dentro del cambio social no solamente está la burguesía, el ascenso de la burguesía a espacios de poder, sino también el descontento de los sectores trabajadores, que se va a traducir en ideas políticas. Porque Marx no surge un repollo. No es que un día se levantó y dijo, tengo estas ideas. Marx lo que observa es un problema y da su solución. Después se puede explicar un montón de cosas. El tema de la libertad y de la igualdad también está en boga en esta situación. ¿Hasta dónde? Fíjense que la visión de las clases medias burguesas, me fui para adelante, perdón, es negativa hacia arriba y hacia abajo. Y es lógico. Si no sos aristócrata, criticás a la aristocracia porque no hizo ningún mérito para estar ahí. Pero si estás en la clase media y detentás algún medio de producción y tenés empleados en 1825, vas a decir, perdón, yo salí de esa situación. Si yo salí de esa situación, bueno, salí porque no querés. De alguna manera, esa es la idea de las clases medias burguesas. Pero también esto está acompañado de una visión cultural que intenta las burguesías trasladar a los sectores de los trabajadores sobre el carácter sagrado del trabajo duro y de la pobreza, ¿no? Vieron que hay una visión también religiosa de que hay que trabajar duro, el trabajo dignifica, ese tipo de comentarios que son culturales, digo, a todos, ¿cómo no vas a trabajar? ¿No? Y nosotros que somos de una generación, Walter es más joven que yo, pero yo que soy de una generación que los padres decían, ¿trabajás o estudiás? O las dos cosas, digamos, como si fuese algo sagrado, ¿no? Digo, yo sigo teniendo esa idea porque tengo esa cultura, parece ser que ahora la juventud tiene otras visiones más relacionadas con las libertades y demás, pero no me quiero meter allí, sí meterme en el carácter sagrado o en la justificación del trabajo como carácter sagrado y la pobreza como una cuestión digna, ¿no? La dignidad de la pobreza, ese tipo de comentarios. Del resto ya lo expliqué, tengo anotaciones aquí para... Lo que sí empieza a pasar es que esta desmoralización, este hacinamiento, estos problemas de falta de servicios públicos, las enfermedades, epidemias, cólera, tifus,
venerias, porque había mucha prostitución, porque las mujeres que no tenían marido no tenían cómo subsistir, porque o trabajaban en una hilandería, o no las tomaban las hilanderías porque no tenían familia, entonces se derivaban en la prostitución. Bueno, toda esta cuestión, que es la parte negativa de la revolución industrial, termina en rebelión, de alguna manera, o intentos de rebelión. Y hubo en movimientos de resistencia o en visiones de conciencia de clase, que es lo que va a derivar en, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. Adelanto esto nada más. ¿Qué es lo que propone Marx como medida inicial? Tomar los medios de producción. Por lo tanto, la burguesía tiene temor ante esa situación. Y tiene lógica el temor de la burguesía que le digan, che, hay un tipo que tiene una idea y acá en la fábrica se está hablando de esto. Quieren tomar los medios de producción. ¿Y yo con qué me quedo? Con nada vas a quedarte vos. Va a ser de todo, va a ser colectivo y bueno, y todas las situaciones que vienen de eso. Por lo tanto, lo que aparecen son las luchas obreras. Pero no solamente aparecen las luchas obreras, sino que con el crecimiento de la burguesía también aparecen modificaciones en Inglaterra, y ya estoy terminando, porque nos pasamos 5 minutos, ampliaciones de sistemas electorales que permiten llegar primero a las burguesías, pero también la aparición de los sindicatos. El primero es la Unión General de Protección del Trabajo, en 1830, y también la Asociación de Trabajadores va a confeccionar más adelante, en 1838, lo que se llamaba la Carta del Pueblo, que pedía la participación electoral a través del sufragio universal. Es imposible pensar en estas demandas sin entender la relación entre la burguesía y el proletariado del mundo obrero, entre el beneficio que generó la revolución industrial en términos de capital, de riqueza, de un montón de otras cuestiones que va a explicar bien Smith y que podemos verlo cotidianamente, porque después se van a dar otras revoluciones industriales más adelante con, por ejemplo, el Fordismo o la cadena de producción, y hay una película, Tiempos Modernos, de Chaplin, que es de cine mudo, que es muy explicativa, aunque no lo puedan creer, esa es la grandeza de Chaplin. Pongan Tiempos Modernos en YouTube, que es libre para ver, y en 5 minutos van a entender de lo que les hablo. Todo este conflicto aparece ahí en cine mudo, pero también las revoluciones industriales tecnológicas actuales. Entonces, esto es un tema, la revolución. ¿Y por qué es importante? Porque termina resultando en modificaciones a los sistemas políticos o a los sistemas electorales o a los sistemas de convivencia de los estados, que son en definitiva lo que estudiamos nosotros. Por eso es importante entender este proceso. Este otro proceso va a transformar el mundo occidental principalmente y después el mundo en general. Y nosotros somos parte de eso y tenemos una legislación que está arrastrada por estas consecuencias. Resignación en el ámbito laboral, legislación quise decir. El Código Civil prácticamente legisla sobre todas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, casi todas. Y el patrimonio es una consecuencia, si bien tiene un origen anterior, pero es una consecuencia del desarrollo del capitalismo, digamos. Así que cierro porque me pasé del tiempo, pero da para charlarlo mucho más. No sé si les queda alguna duda y... No, profe. No lo dejé ni respirar, ¿viste? Tomé aire y largué porque tenía que meterlo en 30 minutos. Entonces... ¿Está claro? Profe, Bueno, ¿la chicos, Sí, profe. próxima se sigue con este tema o pasamos a la unidad 9? No, unidad 8. Ah, Tenemos que ver Tocqueville, tenemos que ver Revolución Francesa, tenemos que ver Smith y tenemos que ver Marx. bárbaro, gracias. ¿Listo, bueno, Walter? chicos, como decía Gabriel, les hemos robado lo más importante que ustedes tienen, que es su tiempo, casi 8-9 minutos. Así que les agradecemos todavía la presencia, ¿no? Que se han quedado hasta el final y un poco más.